Gracias, presidenta, señorías, consejero. En primer lugar, pues darle la bienvenida a esta comisión, a usted y a todo su equipo. El tiempo de intervención asignado a mi grupo parlamentario lo vamos a distribuir pues entre mi compañera Carmen Hernández y yo. Yo hablaré principalmente de lo que es conectividad y movilidad y ella va a hablar sobre vivienda. Entonces, en materia de lo que es conectividad, en materia de carreteras, estamos o coincidimos con usted, señor consejero, que carecemos de una verdadera planificación en materia de carreteras, una verdadera planificación y una auténtica falta de proyectos al respecto. Si hay algo que caracterizó al gobierno saliente de Coalición Canaria en materia de carretera fue la ausencia de gestión, y digo ausencia de gestión con mayúscula. Su antecesor en el cargo se pasó los 2 años y medio que estuvo al frente del Departamento de Obras Públicas y Transporte, pues echándole la culpa de todos los males de carreteras en Canarias, a los permanentes recortes, a los que se vio sometido el convenio carretero desde el año 2012. Y cuestión que además era muy cierta y que provocó una paralización o una ralentización en las infraestructuras viarias de Canarias. Pero ese discurso, lo cierto es que se agotó desde la aprobación de los presupuestos generales del Estado para 2017, en lo que ya se asignó una partida de 219 millones de euros al convenio de carretera. 219 millones de euros, que es cierto es, el Gobierno de España destinó a las carreteras canarias, pues no por su sensibilidad o por su interés por nuestra tierra, sino porque por la cruda realidad necesitaban el voto 176, el voto de Pedro Quevedo de Nueva Canarias, para poder aprobar estos presupuestos. Pero bueno, solventado el problema del dinero, apareció otro pues más grave aún, y me estoy refiriendo a esa incapacidad de gestión del Gobierno de Canarias en la materia. A pesar de que dijimos, reiteramos y denunciamos muchos de los diputados que conformábamos la 9ª legislatura, la realidad fue que de esos 219 millones, en 2017 solo se gastaron 118 y el resto, es decir, 101 millones, fueron traspasados mediante una adenda al convenio, una adenda al convenio al ejercicio 18. Pues resulta que ni con esa, ya que de esos 101 millones que pasaron del 17 al 18, en el 18 solo se gastaron 38 millones. Y eso a pesar de los graves problemas que teníamos en muchas de las carreteras canarias, llámese los atacos de la TF5, los graves problemas del anillo insular de Tenerife, las interminables obras del eje norte-sur de Fuerteventura, los graves problemas de las carreteras de la aldea o de la LP1 o la LP2, por poner ejemplos. ¿Y qué ocurrió? Que es que además, a pesar que esa prórroga vencía en febrero del 2019, pues fueron incapaces de certificar la totalidad de los 101 millones, que por lo que leí en prensa, este gobierno estaba intentando pues solucionar o intentando no perder, pero también leí esta mañana que el Ministerio de Fomento pues da por prescrito el convenio de carreteras 2009-2017 y esto, consejero, es algo muy mala noticia, pero lo que clama al cielo es pues esa decidida incapacidad del anterior gobierno para certificar lo que correspondía, máxime, tal como a mí, o por lo menos entiendo el periódico, esas obras ya estaban ejecutadas, con lo cual lo que hicieron la ejecutado y no certificarlo siquiera. Y esto hablando de los recursos del año 17, porque es que del 18 y el 19 esos ni los tocaron. Y si esto, señorías, no es una manifiesta incapacidad de gestión, pues díganme cómo se le puede calificar. Y consejero, pues al igual que el agujero presupuestario que el gobierno de Coalición Canaria dejó como legado a este gobierno, a este recién estrenado gobierno de Canarias, pues también le toca solucionar no solo ese agujero financiero, sino también este problema con las carreteras. Y yo en este punto, consejero, le pediría nos informara qué tiene pensado hacer. Por una parte, pues para intentar convencer al gobierno de España de que no nos quiten ciertamente, y tal como decía hoy el periódico, el dinero que no justificaron los 60 millones, y además
para iniciar el proceso de solución acuciante de nuestras carreteras, que sigue siendo acuciante. En cuanto a la movilidad, en este caso en cuanto al transporte, consejero, también decirle que comparto y que mi grupo político Nueva Canarias comparte con usted que es necesario, no, más bien no es necesario, es imprescindible y urgente un pacto por la movilidad sostenible, una apuesta clara y decidida por el transporte público colectivo de viajeros y poner límite mediante medidas disuasorias al uso, por ejemplo, del vehículo privado. Y yo lo que le pido, consejero, es que nos diga qué medidas tiene previstas o planteadas aplicar este gobierno para hacer realidad esa apuesta por la movilidad sostenible, porque es que hay que aplicar medidas que en algunos casos pues no son muy populares, pero que hay que llevarlas a cabo. Entonces me gustaría saber cuáles son y en qué marco temporal. Y aunque el tema de la movilidad da para mucho, pero dada la limitación del tiempo y además que tengo que compartirlo con Carmen Hernández, pues solo voy a hacer 2 apuntes más. Primero quería hablarle pues de la Ley Canaria del Transporte Terrestre, una ley que data del 2007 y que ya nació con graves problemas. Un primer proyecto de modificación de esta ley que elabora y se deja en trámite de exposición pública pues cuando era consejera doña Ornella Chacón, y que su sucesor, don Pablo Rodríguez, anula y se compromete a elaborar un nuevo anteproyecto con el consenso de todo el sector de transporte. Y una realidad, la ley sigue en el mismo sitio, con los mismos problemas, y sin que el gobierno saliente de Coalición Canaria hubiera dado un solo paso, a pesar de que su antecesor dijo que era uno de sus objetivos prioritarios. Yo le ruego, consejero, nos diga cuál es el planteamiento del nuevo Ejecutivo respecto a esta ley. Y por último, y respecto a la conectividad aérea canaria península, tras la polémica que se ha suscitado al respecto, decir desde Nueva Canarias que Nueva Canarias nunca renunciará y menos admitirá un paso atrás en la conquista de la bonificación del 75% en los billetes de avión Canaria Península para los residentes de las islas, al tratarse de un derecho nuestro amparado tanto por la Ley de Presupuesto del 18, pero más fundamentalmente por nuestro régimen económico y fiscal, pues gracias, entre otras cosas, a las negociaciones presupuestarias del 17 y el 18 que Nueva Canarias llevó a cabo. E insisto, nunca vamos a renunciar a lo que es un derecho consolidado de todas y todos los residentes canarios. Podemos decirlo más alto, pero desde luego no más claro. Muchas gracias.